Hola, en la clase de hoy vamos a determinar el dominio y el rango de funciones irracionales. Una función irracional es una función en cuya expresión analítica la variable independiente x aparece debajo del símbolo de la raíz. Entonces tenemos que una función f de x igual a la raíz enésima de x va a ser una función irracional. Entonces, por ejemplo, la función f de x igual a la raíz cuadrada de x es una función irracional. Entonces, debemos tener en cuenta cuando el n es par y cuando el n es impar. Entonces, vamos a tener que las funciones irracionales son aquellas que vienen expresadas a través de un radical o de una raíz que lleve en su radicando la variable independiente, en este caso x. Entonces vamos a tener que si el radical, que sería n, tiene índice impar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos nuestra función f de x igual a la raíz de x y este será nuestro índice. Entonces nos dice que si n es impar, radical tiene índice impar, entonces vamos a decir que el dominio de nuestra función será todo el conjunto de los reales, es decir, va a ser todos los números reales, porque al elegir cualquier valor de x siempre vamos a poder calcular la raíz de índice impar de la expresión que haya en el radical, es decir, acá. Ahora vamos a tener que si el índice es par, entonces vamos a tener que para los valores de x que hagan el radicando negativo, es decir, donde sea menos x, no existirá la raíz y por lo tanto no tendrá imagen. Entonces, cuando queremos hallar el dominio de este tipo de funciones, lo primer paso que debemos hacer es tomar lo que hay dentro de la raíz y hacer que sea mayor o igual a 0. Y después entonces se resuelve la inecuación. Entonces el segundo paso sería resolver la inecuación y esa solución que nos da va a ser la que conforma el dominio de nuestra función. Entonces vamos a ver un ejemplo donde hallemos el dominio y el rango con un índice par y con un índice impar. Entonces vamos a ir con el ejemplo más sencillo. Entonces, por ejemplo, si calculamos el rango y el dominio de nuestra función f de x igual a la raíz cúbica de menos 2x más 4, entonces nosotros teníamos que el dominio de nuestra función van a ser igual a todos los números reales. Ahora, para el rango, entonces vamos a graficar nuestra función y lo que debemos hacer es en el eje Y observar de abajo hacia arriba cómo es el comportamiento de nuestra función. Entonces nos podemos dar cuenta que el rango de nuestra función van a ser todos los números reales, puesto que si lo miramos va desde menos infinito hasta infinito. Entonces ya tenemos el dominio y el rango de nuestra función. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Entonces para nuestro segundo ejemplo vamos a hallar el dominio y el rango de una función con índice par. Es decir, vamos a hallar la raíz cuadrada de la función x más 3, que la podemos escribir también como la raíz de x más 3. Cuando no tengamos un índice, eso significa que estamos hablando de la raíz cuadrada. Entonces nos decía que para poder hallar el dominio de este tipo de funciones, lo primero que debemos hacer es tomar lo que está dentro de la raíz, es decir, x más 3, y vamos a hacer que sea mayor o igual a 0. Luego debemos resolver la inecuación, es decir, hallar el valor de x que satisface la desigualdad. Entonces tenemos x más 3, restamos menos 3, es mayor o igual
que 0 menos 3. Y acá tenemos que x va a ser mayor o igual que 0 menos 3 nos da menos 3. Acá nos daría 0, x más 0 nos daría x. Eso quiere decir que el dominio de nuestra función está dado para los x mayores o iguales a 3. Por tanto, tenemos que nuestro dominio de la función f de x va a estar dado desde el intervalo desde menos 3, porque podemos tomar el menos 3 por la igualdad, hasta infinito, ya que son los x mayores a menos 3. Entonces lo que debemos hacer para poder hallar el dominio de cualquier tipo de función con un índice par es, tomamos lo que está dentro del radical, tomamos lo que está dentro del radical, luego lo hacemos mayor o igual que 0 y luego despejamos la incógnita que en este caso sería x. El valor que nos dé acá, o sea, la inecuación que nos dé acá, va a ser el dominio de nuestra función. Como no podemos tomar la inecuación para el dominio, lo que hacemos es convertir nuestra inecuación en un intervalo. Entonces vamos a tener que son los x mayores o iguales a menos 3, es decir, el intervalo que iría desde menos 3, toma el menos 3 por la igualdad, hasta infinito, ya que son los mayores. Ahora vamos a determinar el rango. Entonces, para poder determinar el rango de nuestra función, la vamos a graficar. A continuación tenemos la gráfica de nuestra función y rápidamente, si nosotros miramos sobre el eje de las y, tenemos que nuestra función está definida solamente para las y positivas. Entonces, de ahí podemos tener fácilmente que el rango de nuestra función va a ser igual a el intervalo que va desde 0 hasta infinito. Puede tomar el valor de 0 cuando igualamos o cuando calculamos f de menos 3. Entonces, si calculamos f de menos 3, vamos a tener que va a ser la raíz cuadrada de menos 3 más 3. La raíz nos daría menos 3 más 3 nos daría 0, sería la raíz de 0 y la raíz de 0 es 0. Por tanto, entonces tenemos que podemos tomar el valor de 0. Es decir, vamos a tener que el rango de nuestra función f de x van a ser todos los números reales positivos. Acá cuando hablamos de números reales positivos, estamos incluyendo el número 0. Si tenemos que los reales positivos no están en 0, entonces pues simplemente sería el rango, serían los reales positivos, incluyendo el número 0. Y es de esta manera como nosotros podemos hallar el dominio y el rango de funciones irracionales. En la clase de hoy aprendiste cómo poder determinar el dominio y el rango de funciones irracionales.